Javier Muñoz. Historia. A las 9 de la mañana con 4 minutos, es un gusto recibirlo. Me va a costar decirlo, lo quiero decir públicamente, profesor. ¿Por qué? Porque siempre utilizaba el apócope, que es más de entre casa, que tiene que ver con, obviamente, con cuestiones más del argot universitario, pero de fondo hay mucho respeto con eso, porque, entiéndalo así, profesor Javier Muñoz, buenos días. ¿Cómo anda usted? Buenos días, señor González, le agradezco mucho, usted es muy amable. Bueno, ¿no lo has saludado a Javier Muñoz en público, digamos? Buenos días, señor profesor. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Con mucha expectativa para escucharlo, para charlar, pero fundamentalmente para escucharlo usted. ¿Sí? Javier Muñoz es profesor de nuestra universidad, investigador. Apenas salido de la universidad con formación, empezó a trabajar en la Universidad del Comahue, hizo su paso por otras universidades. Por la Universidad de Mar del Plata, e inmediatamente llegué aquí gané mi primer concurso acá en la universidad. Era muy joven, tenía 24 años. Y ya desde su formación académica pensaba que iba a seguir esto de estar vinculados a las universidades, como formación de grado, digamos. Sí, siempre fue mi idea. Siempre quise trabajar en universidades, para eso me capacité y me preparé. Siempre mi objetivo fue la universidad, ¿no? Digo, porque uno ya delimita, yo simplemente soy un ayudante de cátedra, pero uno va pensando que de la formación está generando los nuevos decisores en breve, ¿no? Gente que va a tomar decisiones importantes, algunos en funciones importantes, como podría ser, por ejemplo, una Defensoría del Pueblo, ya que hablábamos con la defensora del pueblo, Nadina Díaz, en los medios de comunicación, el ámbito judicial. De hecho, exalumnos míos ocupan cargos públicos importantes en la actualidad, el intendente de General Roca, por ejemplo. Bueno, hay otros más en distintas reparticiones públicas. El jefe de los abogados de la Municipalidad de Neuquén también ha sido alumno. No sé, en fin, hay muchos, hay muchos, no puedo nombrar a todos, pero hay muchos que se han formado y ha sido un gusto tenerlos, ¿no? Sí. Hay varios temas para tratar. Y usted en especial, González. Bueno, siempre es un gusto, profesor. Vamos a plantear varios temas de acá hasta que termine mayo. Indudablemente en algún momento hablaremos del 25 de mayo como corresponde. Sí. Hay algo que la otra vez decíamos también, no lo vamos a hablar hoy, pero sí me parece interesante, el concepto de niñez. Un concepto que hoy por hoy aparece tan fortalecido, de hecho, con los derechos de los niños y niñas en el mundo, pero que es, si tomamos esta línea de la historia que es tan grande, es un concepto muy nuevo, ¿no? Así que en algún momento me gustaría si podemos hablar de ese tema, profesor. Sí, bueno, podemos hablarlo, no hay problema. Lo que es más novedoso que el concepto de niñez es el concepto de adolescencia. Pero hay una tendencia, voy a pensar algunos que la adolescencia dura hasta los 25, 30, 40, qué sé yo. Hay algunas ideas así que no son se va extendiendo. Bueno, en cuanto a la edad no, pero en la práctica en algunos casos sí. Hay un fenómeno. Algunas personas no dejan de ser niños nunca, aunque tengan 95 años, ¿vio? Y eso evidentemente es un problema, por lo menos para la sociedad es un problema. Sí. Bueno, el tema de hoy, columnista, porque todo el currículum, columnista de Antena Libre. Sí, señor. Formación del Estado Nacional. El proceso constitucional. El proceso de la formación del Estado Nacional Argentina es un proceso que es absolutamente complejo. Nosotros somos un país complejo. De hecho, deberíamos ver la historia desde otro punto de vista. Nosotros deberíamos decir, bueno, ¿cómo estamos hoy, en 2012, y por qué somos así? ¿Por qué somos de esta manera? ¿Cómo estamos, cómo es nuestra división política? ¿Por qué en provincias? ¿Por qué tantos gobernadores? ¿Por qué un sistema federal? Y de ahí tendremos que ir para atrás. El proceso de la formación del Estado Nacional en Argentina es un proceso que es muy largo, 1810 a 1880, cuando en otros países ha sido absolutamente breve. Doy el ejemplo de Brasil, 5 años, proceso muy rápido realmente, o Uruguay, etcétera. Nuestro proceso es un proceso que es conflictivo, cruel, absolutamente bélico, dramático en todo momento, de venganzas y de odios. Y esto evidentemente ha formado un carácter político en la Argentina, que es la antinomia. Y la antinomia es algo que perdura en general hasta hoy. Esto quiere decir que si la Argentina nació dividida, deberíamos pensar que esto no se ha podido superar
con el tiempo en profundidad. ¿Estas divisiones son de índole social, son de índole ideológico, por pensar modelos diferentes de lo que debería ser un Estado? Bueno, hay modelos diferentes en lo ideológico. La Argentina es vanguardista en el tema social. Yo, si tuviera que decir algo sobre la Revolución de Mayo, al cual no quiero referirme mucho, pues yo diría que es una revolución política, pero netamente de corte social. Los pensadores del movimiento de 1809 piensan en temas sociales distintos. Creo que el caso es Moreno y cuando habla de la libertad del indígena, que es su tesis doctoral, y esto es algo muy novedoso, realmente muy novedoso. Ahora, este proceso que se inicia en 1810 para formar un Estado, que es un Estado burgués, por ende capitalista, como el Estado argentino, hoy el Estado argentino, y da las muestras y signos todos los días de que es un Estado capitalista, más allá de las estatizaciones, si ustedes lo pueden ver. Además, acá en Argentina tenemos proletarios, por decirlo de alguna manera, aunque no tengamos una industria muy importante o gigante, pero bueno, el concepto de asalariado, el concepto de la propiedad privada en Argentina está presente en todo momento y se repite el discurso. El problema va a ser cómo formamos una burguesía nacional junto con una burguesía provincial, cómo se forma el Estado nacional, el Estado provincial, la burguesía, la clase dominante y además las clases subalternas. Y esto es un proceso que es bastante largo, que sí se inicia en 1810, pero que además llevó también a pensar en estados distintos y diferentes. Por un lado, el pensamiento político desde Buenos Aires va a ser siempre, nosotros somos los que llevamos el proceso revolucionario e independentista adelante, y el resto de las provincias acompañaron. Cuando digo el resto de las provincias, tenemos que pensar quiénes son, y esto abarca desde Bolivia hasta Uruguay, una parte de Chile, que la región de Cuyo, y el sur no existe en términos políticos. Buenos Aires no tiene fin. Comienza en Buenos Aires y termina, vaya a saber dónde, porque no tuvo fin. Las provincias nuevas, estas provincias del sur, son provincias jóvenes del año 57. Así que en 1957, imagínense, pasaron más de muchos años. 100 años de la Constitución, del 53, etcétera. Esto dio lugar a distintos enfrentamientos producto de las distintas ideologías. Después del 20 tenemos dos grandes ideologías, que son los unitarios y los federales. Y por otro lado, tenemos que, de alguna manera, buscar el sustento y el soporte de la normativa legal, que es en lo cual tuvimos más problemas. Creo que es claro este proceso, la crisis del año 20, cuando se había sancionado una constitución en el año 19, que si bien es una constitución novedosa en el aspecto en que tiene el derecho de reserva, o sea, cada uno puede hacer con su vida mientras no ofenda a terceros lo que quiera, y la ley no lo alcanza en sus actos privados. Esto con respecto a la legislación española es una novedad. Las personas son a partir de esta constitución ya ciudadanos, pero sí es una constitución, la del 19, que no tiene una particularidad con respecto al si es un sistema republicano clarísimo o no. O sea, un director de Estado, una representación parlamentaria en donde vamos a tener la incorporación del director supremo saliente al Senado, miembros de las universidades también incorporados al Senado, y también los militares. Si usted lo mira de esa manera, son los hacedores de este proceso. Sí. Hay algunos que enfatizan que nuestra formación como país parte de un crisol de razas, ¿no? De diferentes maneras, inclusive de visualizar lo que debería ser el poder estadual. Pero esto es posterior a 1880. Sí, claro. Lo que pasa es que esta cosa que nos identifica a los argentinos, que en algunos casos está tildado como la avivada criolla o la viveza criolla, habla de un país fuera de la ley, un país anómico en muchos de los casos. Está bien, el Estado viene a sistematizar lo que en normativa se debe respetar. Ahora, lo que somos verdaderamente es otra cosa, ¿no? Estamos constantemente jugando con lo que debería ser, lo que es, en qué momento la ley nos regula qué cosa para nosotros encontrarle una vuelta. Quiero dar un ejemplo simple con esto, profesor. En Buenos Aires ha crecido fuertemente el alquiler de neumáticos para vehículos. Sí. ¿No? Dice, ¿para qué alguien alquilaría un vehículo?
o un neumático para vehículos. Generalmente se hacen los controles vehiculares y por lo general los taxistas deben pasar ese control vehicular para seguir funcionando. Entonces alquilan los neumáticos 2 o 3 horas como para que el control vehicular sea aprobado y seguir trabajando. Y después obviamente devuelven. Quiero decir, el Estado ha fijado una normativa, el Estado controla, alguien viene y verifica efectivamente, pero está la trampa. Está esta suerte de un país fuera de la ley, como decíamos recién. Tenemos una normativa, un Estado que ha fijado, alguien que está controlando supuestamente, sin embargo, está la trampa. ¿Eso también somos nosotros? Bueno, somos nosotros, está en nuestra idiosincrasia. Ahora fíjese que yo le estoy hablando de los ejes y la rueda de carreta y usted me está hablando de neumáticos, ¿no? Como que son cosas distintas. Uh-huh. Pero bueno, el estar de esa manera fuera de la ley llevó también a tener que hacer leyes y hacer legislación y hacer constituciones y tratar de hacer un Estado que fuera respecto a la normativa. En la Constitución del año 26 hay una normativa en un régimen unitario. Sí. Es muy difícil poder manejar la Argentina. Poder gobernar la Argentina es difícil, verla en su totalidad es absolutamente complejo, y la Constitución del 53 va a ser la que nos diga representativa federal según esta Constitución, que es nuestro régimen republicano, representativo y federal, según lo dice esa Constitución. No somos un federalismo así nomás. Y si esto lo sanciona Urquiza, en Pavón, el primero que dice, bueno, no la cumplo más la Constitución, es Urquiza, cuando perdió. Dijo, me voy. Tenemos una tradición en no cumplir la ley, en buscarle la vuelta. Esto es un problema que, diría, se agudiza hoy. La norma es el fin del tema. Sí. ¿No es cierto? En la Argentina, la norma es lo que marca el inicio de una discusión. Y evidentemente esto es un problema. Lo vemos en cualquier ámbito. Véalo en el ámbito que usted lo vio en los neumáticos, véalo en el ámbito de la universidad. Sanciona una norma y a partir de la sanción de la norma se empieza a discutir. Por cualquiera. Cualquiera se siente con la libertad en la Argentina de discutir. Usted me dice, pasa esto en otros lugares, y en otros lugares no pasa por lo menos frecuentemente. O sea, las personas, los países industrializados en general, o más avanzados que el nuestro, están dispuestos a cumplir con las normativas. De hecho, generalmente lo hacen. Acá discutimos si la luz amarilla es para pasar o no, o si en la verde sí, tenemos claro. que parar siempre. Esto es lo que por esto tiene que ver, se me ocurre pensar que también el tema de que no esté demasiado claros algunas definiciones, algunas cuestiones que establecidas a nivel Constitución, pero que usted hablaba de antinomias, por ejemplo, de que este país también creció con fuerte antinomia, uno peronistas y radicales, en fútbol, en automovilismo, en deporte, en todo. Sí, por supuesto. ¿Por qué le cuesta tanto por allí al argentino aceptar que el que piensa distinto puede tener cosas positivas que en conjunto puede servir para construir? Bueno, primero porque somos un país distinto. Y segundo porque hay un manejo que se hace de términos, que siempre estoy hablando antes de 1880, sí. Del término civilización o barbarie. Y esto, la idea de civilización o barbarie en la Argentina primó hasta hoy. Si usted se fija en cualquier aspecto, o sea, no sé, del Facundo, que es uno de los grandes escritos de Sarmiento, le está diciendo quiénes son los dueños de la civilización y qué tenemos que hacer con los bárbaros. Y finalmente el bárbaro termina excluido. Hoy también existe esta idea, o sea, o usted está con el modelo o está afuera, sí, ¿no? Fuertemente marcado. Y está marcado. A las 9:17 de la mañana estamos hablando con el profesor Javier Muñoz. No es una clase esto, profesor, porque indudablemente son pocos minutos de radio. Simplemente estamos asomando a lo que hoy se ha definido como la conformación del Estado Nacional. Simplemente un asomo, quiero reforzar esta cosa. Pero hay oyentes que se van comunicando siempre con algunas consultas, algunas dudas o algunos aportes. En este caso el oyente Ricardo, que quiere también participar de esta columna. Ricardo, un gusto saludarte, buenos días. Buenos días al profe. Profesor, no, profe queda hacia afuera, profesor. Me gusta que tengan esta columna, me parece re interesante. Con respecto a la cuestión de cómo somos los argentinos, es decir, los argentinos, creo que hay intereses bien enfrentados y que han dado... que están en el corazón de toda antinomia, intereses concretos, económicos, de se vive mejor o se vive peor, se vive tirando manteca al techo o no, es decir,
Y el pescado creo que se pudre por la cabeza, como dice el viejo refrán, y tiene razón. Es decir, es cierto que hay algunos vivillos que alquilan neumáticos, como decías vos, u otros que para llegar antes pasan anaranjado, pero es decir, hay cosas que hacen mucho daño. Por ejemplo, gente que ha comprado miles de hectáreas a 9 pesos por hectárea, es decir, acá en el mismo Río Negro, o así tantos ejemplos de eso, es decir, los lagos que han sido privatizados, o todo. Creo que la cosa, es decir, es por arriba donde se empieza, es decir, porque si no generalizamos, yo creo que, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene los millones que tienen esos vivillos que se han quedado con miles de hectáreas o con miles de millones de dólares de préstamos que nunca fueron devueltos, como los que fundieron al Banco de Río Negro, y resulta que después uno se sorprende porque todos los días aparece gente taxista o albañiles o un policía o un enfermero que devuelven 100.000 pesos, 50.000 pesos, y eso también forma parte de Argentina. Bien, Ricardo, te agradecemos Gracias. como siempre el contacto con la radio. Que tengas buen día. Un oyente de la radio también haciendo... Me parece como que nos hemos desviado de eje, pero tiene que ver con esto también que somos nosotros, ¿no? En vez de pensar y profundizar esta cosa que estábamos hablando, empezamos a lateralizar, empezar a hablar de otras cuestiones que tienen que ver indudablemente con lo que somos los argentinos también. Bueno, sí, todo obviamente está relacionado y tiene que ver, no, sí, todo en este sentido todo es vinculante. Lo que lo estamos lo sacamos de época. Claro, sí, nos venimos un poco a lo que está sucediendo en claro. los últimos años y lo que está sucediendo en este momento. Si tenemos que tratar el hoy, debemos hacerlo en otro momento, tratar el hoy. Y el análisis de hoy es un análisis que se puede hacer no de la historia, sino desde el derecho político. Sí. Que de hecho yo lo hago acá en la facultad, ¿no? Siempre decimos sobre el final de su columna, para sistematizar, para conocer más profundamente este tema que hemos simplemente asomado en la jornada de hoy, ¿qué lectura recomendaría el profesor Javier Muñoz? ¿Por dónde encontrarle alguna explicación de cómo se ha formado el Estado Nacional? ¿Cómo hemos llegado a esto que somos hoy por hoy? Waldo Ansaldi, La formación del Estado Nacional, y Oscar Oslak también, que trata sobre el mismo tema. Sí. Son más que abundantes. Bien. Profe, lo esperamos el próximo jueves. ¿Cómo no? Aquí estaremos. Y al final le dije, profe. Me dijo, profe. Sí, no pude con su... Sí. Es muy joven, eso es lo que pasa, joven, impulsivo, y bueno, le pasan estas cosas. El profesor Javier Muñoz, como cada jueves, aquí en la mañana de la radio. Gracias, Javier. Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad, que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad. Los europeos, buenos consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yanquis que nos quieren tanto, siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes, porque imperialismo aparte nos quieren homenajear. No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián, y que además seamos pobres tipos con flor de complejo de inferioridad. Hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar, porque bien saben qué grande que es nuestra sensibilidad. Si estamos lejos del terruño amado y un tango escuchamos nos hace llorar, porque inmediatamente recordamos los felices que éramos viviendo allá, donde violar las leyes era fácil y evadir impuestos un deporte más, donde coimear era casi tan bueno como especular. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso
unidos, porque somos los más vivos que no sé qué. Fontova y sus sobrinos con Los Argentinos. La Antena. Noticias interferidas.